La revolución industrial creó una nueva clase dirigente de burgueses capitalistas industriales. También creó una creciente clase obrera urbana, que trabajaba con frecuencia en condiciones peligrosas, por sueldos muy míseros y que se veían forzadas a vivir en la pobreza y en condiciones extremadamente inseguras. Se produjeron una serie de respuestas ante las condiciones de opresión y pobreza de esa clase obrera. Algunos filántropos de clase media y alta lanzaron campañas para una legislación que mejorara las condiciones de trabajo. Muchos obreros intentaron unirse para formar sindicatos, con el fin de conseguir sueldos más altos y lugares de trabajo más saludables. Los intentos de limitar el poder del nuevo movimiento obrero, o para aplastarlo por completo, provocaron muchos llamamientos a la acción política, ya fuera a través de procesos democráticos o de revoluciones violentas. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos del auge del socialismo, este movimiento que se dio a raíz de tratar de proteger al trabajador por los sueldos míseros que se había, por las condiciones de trabajo que eran insalubres y todo el fenómeno que se dio por el hecho de la gente que venía del campo y que llegó a las grandes ciudades y pues había poco trabajo y mucha explotación de personas que pues necesitaban una entrada económica para poder alimentarse, cubrir sus necesidades básicas y a raíz de estas situaciones pues un movimiento político social se presentó para defender esta situación. Eh, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, como les decía, y pues nada, ¿qué tal si hoy siendo 17 de febrero del año del Señor 2022, comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. Los sindicatos tuvieron su origen en los gremios artesanales medievales, que eran asociaciones que regulaban el acceso, la calidad de las diferentes actividades artesanales. Con la llegada de la revolución industrial, muchos artesanos, incapaces de competir con las empresas más grandes, se vieron obligados a renunciar a su independencia e ir a trabajar a esas fábricas. Cuando intentaron unirse para conseguir sueldos y condiciones mejores, se encontraron con la oposición vehemente de esos magnates industriales. Los gobiernos, alarmados por las revueltas sangrientas de la Revolución Francesa, interpretaron todas estas actividades de la clase obrera como una amenaza no solo contra los derechos de propiedad, sino contra la seguridad de los reinos. En consecuencia, los sindicatos fueron prohibidos en todas partes. En Gran Bretaña, por ejemplo, como los Combinations Act de 1799 y 1800, y en Francia, por los códigos penal y civil de Napoleón, que representaron un retroceso de los derechos humanos universales declarados por la Francia revolucionaria. Solo gradualmente a lo largo del siglo XIX se fue relajando esta legislación contra los sindicatos en una serie de países y la formación de sindicatos de oficios fue seguida de sindicatos nuevos que organizaban a grandes cantidades de obreros sin cualificación. Sin embargo, en sitios como Rusia, los sindicatos deberían operar en la clandestinidad, mientras que en Estados Unidos los empresarios usaron toda la fuerza de la ley, respaldados por sicarios armados e incluso por tropas, para aplastar esas huelgas. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas. Lo voy a hacer ahora de forma rapidita porque
Lo hago diariamente y muchas de las personas que están aquí pues ya lo han escuchado mucho. Y pues quiero dejarles aquí nuestras plataformas, como les digo. Como Crónica Lunares 11 se encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y pues ahí me gustaría que me dejaran sus mensajitos de lo que estamos hablando el día de hoy. De esto, si tú trabajas en algún lugar del gobierno y tienes algún sindicato o te respalda algún sindicato en tu trabajo de alguna empresa en particular, o si no tienes sindicatos, y cómo estos sindicatos a lo largo del tiempo pues se han estado modificando para el beneficio del trabajador, pero también tienen sus movimientos políticos y esos intereses económicos que en muchas ocasiones a los grandes líderes, a las cabezas de estos sindicatos, pues los compran y pues se encuentran en esta disyuntiva, ¿no? Me votaron para poder yo representar al pueblo, a esta empresa, pero bueno, a los trabajadores de la empresa, pero la empresa o el dueño me está pagando una lana y sobre todo a veces también los trabajadores se vuelven viciosos de un modo de trabajo y pues acuden a su sindicato en la menor provocación. Vamos a hacer la pausa. No quería alargarme con esta extensión, pero bueno, nos dejan sus mensajitos, por favor. Nos ayudan mucho aquí en Crónica Lunares para que siga creciendo el canal. Y pues nos escuchan en Evox, en Anchor, en Breaker, en Google, en Apple Podcasts, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker y creo que nada más. No, creo que hay algunos otros, pero ahorita se me pasó. Vamos a la pausa rapidísimo, ya sin tanto rollo, y regresamos con el socialismo democrático frente al socialismo revolucionario. Vamos y regresamos. A medida que los sindicatos luchaban por la defensa de los intereses de sus miembros, muchos sindicatos empezaron a pensar que solo una transformación completa de la sociedad traería consigo esa justicia e igualdad que tanto se buscaba. Profundizaron en las ideas del socialismo, una palabra acuñada por el teórico francés Henri de Saint-Simon, que imaginaba un estado industrial libre de pobreza en el que la ciencia sustituiría a la religión. También influyó el filántropo británico Robert Owen, que estableció una comunidad industrial modelo en New Lanark, en Escocia, con mejores alojamientos y la primera escuela infantil en Gran Bretaña, y siguió adelante con la formación de una serie de comunidades cooperativas autosuficientes, como la de New Harmony, en Indiana, fundada en el año de 1825. Para la visión socialista, resultaba fundamental que la sociedad y la economía se ordenaran no solo para que el individuo fuera libre para seguir su propia voluntad, sino para un bien colectivo. Mientras que los liberales del mercado libre pensaban que cada ser humano tenía el poder para mejorar su suerte, los socialistas creían que el destino de los individuos quedaba en gran parte determinado por el ambiente y que el Estado debería prevenir para asegurar, como mínimo, la igualdad de oportunidades y una calidad de vida razonable, a través de la provisión de la educación, la sanidad, los salarios mínimos, las pensiones, los seguros de desempleo, etc. Pero socialistas más radicales siguieron a Karl Marx y a Friedrich Engels, los fundadores del comunismo moderno, como se les llama. Creían que la justicia social solo se podía conseguir colocando la totalidad de los medios de producción, que en este caso es la industria, la tierra, las carreteras, los ferrocarriles, bajo una propiedad colectiva. Marx y Engels
que publicaron su manifiesto comunista en el año de 1848, sostenían que la historia está determinada por las fuerzas económicas y por la lucha entre esas clases. La revolución industrial había logrado la desaparición del feudalismo y del poder de la aristocracia terrateniente. A su vez, predecían la nueva burguesía capitalista que había conseguido el poder y sería derrotada de forma violenta por el proletariado urbano oprimido, que establecería el socialismo como una etapa anterior a la disolución de este estado, que sería reemplazado por el comunismo perfecto. Esta sociedad ideal, donde todo el mundo viviría en armonía, se basaba en la premisa de cada uno según su capacidad y cada uno según sus necesidades. La forma en la que el movimiento socialista se desarrolló en los diferentes países dependió en gran parte de la actitud de los gobiernos. En lugares como Gran Bretaña, donde la actividad sindical fue cada vez más tolerada y donde a finales del siglo XIX el voto se había extendido a la mayoría de la población masculina, los partidos socialistas, como el Partido Laborista Británico, que le debe más al metodismo que a Marx, consiguieron representación parlamentaria para el movimiento obrero. Pero en países más represivos como la Rusia zarista o la Alemania imperial, muchos pensaban que el enfoque revolucionario marxista era la única opción. En la actualidad, aunque la ideología comunista ha sido abandonada hace algún tiempo en Rusia y en algunas otras partes, los principios del socialismo democrático siguen teniendo influencia en nuestro mundo. Incluso en países con gobiernos de centro-derecha, el Estado sigue teniendo una gran influencia en la economía y en la sociedad, desde el mantenimiento de carreteras a la regulación de los precios de los servicios y la gestión del sistema educativo, que habría sido inimaginable hace tan solo 2 siglos. Una combinación política de las clases bajas como tales y para sus propios objetivos es una maldad de primera magnitud. Walter Wagenknecht. A medida que el liberalismo económico, con sus conceptos claves de libre empresa y mercado libre, se extendió por la clase media comercial e industrial, cualquier intento por regular los negocios era considerado por muchos como una interferencia tiránica del gobierno. Aún así, en algunos países se aprobaron leyes para terminar con los peores abusos. En Gran Bretaña, por ejemplo, el Factory Act de 1802 consideró ilegal obligar a niños menores de 14 años a trabajar más de 8 horas al día. En Gran Bretaña, siguieron más leyes y sobre horarios de trabajo, sobre la salud y seguridad que fueron seguidas después por otros países. Un máximo de 12 horas de trabajo diarias fue aprobado en Francia en 1848, por ejemplo, como consecuencia de esas campañas de los sindicatos. En Estados Unidos, por el contrario, existía una fuerte resistencia ideológica a dichas regulaciones, resumidas en el año de 1905 por un juez del Tribunal Supremo que afirmó que limitar las horas que deberían trabajar los hombres adultos e inteligentes para ganarse la vida eran meras interferencias entrometidas con los derechos individuales. Hoy no más, aunque debemos reconocer que hubo excepciones. El industrial del automóvil, Henry Ford, redujo voluntariamente las horas de trabajo en sus fábricas, argumentando que si los obreros no tenían tiempo libre, no iban a comprar sus productos. Y pues él mismo creó ese sistema de préstamos para que siguieran trabajando y a la vez pues les vendía también sus productos y les daba un tiempo libre para que disfrutaran de esos productos y volvieran a trabajar, para que volvieran a pagar esos productos y bueno, ustedes esa historia creo que ya se la saben. Vamos a la pausa y casi terminamos con nuestro programa.